Muy bien, gente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Una edición más aquí de PTCG Raimi, chicos. Una edición más. Ahora se viene una edición un poquito más completa también. Ya no van a ser solamente 4 jugadores. Hemos tenido un top 8, 16 jugadores y de ahí vamos a ir al top 4, ¿no? Y bueno, hoy día, en este primer combate, me está acompañando alguien muy especial para nosotros. Nos acompañó en una entrevista junto con Pokétrunks, ¿no? Estuvimos ahí hace un par de meses conversando un poquito sobre el mundial anterior, ¿no? Yo creo que fue bastante interesante la entrevista, como que fue de apertura de todos y nada, estoy ahora mismo con Sergio, alias el jefe, integrante de Pokédranks y bueno, jugador de TCG de parte de Colombia. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alejo? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Creo que estamos bastante emocionados de ver un día más de este emocionante torneo. Así es, así es. Y tenemos hoy día casi que un clásico de acá de Sudamérica, ¿no? Hoy día estamos aquí Totalmente, casteando totalmente. Brasil versus Argentina, según sé, ¿no, jefe? ¿Qué me puedes decir de eso? Yo creo que efectivamente vamos a tener a dos personas bastante relevantes dentro del mundo de TCG en sus países. Leonardo Warbinch de Brasil, él actualmente está obviamente en el top dentro de Brasil, top 6. Y pues tenemos también a Matías Matricardi, top 1 de Argentina. Me atrevo a decir que prácticamente clasificado al Mundial. Yo creo que 1000 puntos ya Ya. acumulados O sea, es una suma es muy demasiado. difícil que no llegues, ¿no? O sea, es muy difícil. Muy difícil no hacer top 100 con 1000 puntos. Exacto, o sea, siento yo, o sea, Sí. creo que... Pero eso no significa nada en este match. Creo que en este match queremos ver unas buenas partidas de Pokémon, queremos ver a dos personas que juegan muy bien y su puntaje lo demuestra, mostrando sus habilidades y usando barajas con las que se sienten muy cómodos. Exacto, exacto. Yo, bueno, la verdad que Leonardo no lo conozco. A Matías sí, porque me crucé con él en el special de acá de Perú. Estuvimos jugando ahí, él estuvo con su Garde. Yo siempre lo he conocido a Matías Matricardi de jugar Garde, ¿ah? Y la verdad que Ok, es que muy aparte de lo que uno piense, ¿ya? Él es un jugador de Garde que es muy rápido. O sea, bueno, ¿no? lo Uno, dijiste, tú lo dijiste. o sea, uno piensa que los jugadores de Garde son pues como que, no sé, digo, son lentos, tratan de demorar un poco la partida, que usualmente no llegas a un tercer match con Garde, ¿no? Pero Matías Las, es un poco las, las distinto. populares arenas del tiempo. Arena del tiempo, tal cual, ¿no? Entonces, o sea, eso me pareció interesante porque su piece of play, o sea, su juego es rápido, ¿no? Él agarra bueno, estábamos jugando, yo estaba jugando Redraw, él estaba jugando Garde, y llegamos a 3 matches, ¿no? O sea, fue bastante interesante, ¿no? Y no fueron, o sea, como que briqueados, o sea, no fue que el primer match uno de los estuvo briqueado y así, ¿no? O sea, sí jugamos bastante, robamos premios. O sea, es más, en los juegos, el que perdió, perdió porque se quedó a un premio, ¿no? Entonces, así estuvimos con Matías. Y nada, ¿no? Me parece un gran Bueno, y jugador. estos juegos son live donde realmente el tiempo es limitado, ¿no? Aquí Exacto, sí el contador de tiempo comienza a decirnos, venga, se está demorando mucho en hacer una acción, si no hace nada, yo sigo adelante con el juego. exacto, Entonces creo exacto. que eso va a ser un factor determinante en el cómo se va a jugar Garde dentro de estos match, si es que Matías lo juega. Que ya vamos a ir a ver las decklists, pero no sé si te parece y comenzamos a hablar un poco de esas reglas que vamos a tener en este torneo. Claro, claro que sí. A ver, muy bien. Vamos a empezar aquí con las reglas. Entonces, ya tenemos aquí las reglas, chicos. Las reglas de esta segunda edición del. Uy, ahí se me fue un poquito. Acá estamos, listo. Las Aquí reglas estamos bien, de perfecto. esta segunda edición del PTCG Raimi. Ok. A ver, el primero es que es un BO3. Ya, más allá de lo que, bueno, que usualmente se estila, ¿no? En jugar en Limitless y tal. Este es un BO3, ¿no? Y en el BO3 pues se van a utilizar hasta 3 decklists que nos han enviado, ¿no? Ahí vamos a estar viendo las decklists. Y bueno, ¿qué me dices de la tercera regla, este jefe? Bueno, en caso de haber problemas de conexión, si hay un glitch, eh, los jugadores acuerdan si se retoman la partida y pues obviamente aquí el staff entra a revisar cada uno de los casos. Afortunadamente creo que este no es uno de esos momentos en los que los jugadores tuvieron inconsistencias dentro de su juego. Entonces vamos a poder avanzar con forma tranquila.
Las partidas pueden ser grabadas desde cualquier plataforma. Aquí importante que ustedes sepan que nosotros vamos a narrar una partida que ya estuvo grabada, entonces tenemos esa tranquilidad de que el equipo ya revisó que todo estuviera bien, y en caso de que haya una inconsistencia, nosotros siempre vamos a contarles qué fue lo que sucedió y cómo se dio. Si quieres, Claro. cuéntanos sobre la regla 5. Claro, claro. Y como sabemos, esto es casi que un duelo del Pacífico. Ya tenemos varios representantes de varias nacionalidades, ¿no? Entonces, los pareos han sido sorteados por medio de una ruleta, o sea, totalmente aleatorios. No es que hayamos querido ni hayamos decidido, oye, tiene que jugar Brasil versus Argentina, aunque así pareciera, Totalmente. ¿no? No ha sido así. Sí. Y, y bueno, también los ganadores de este top 16 jugarán un top 8, ¿no? Y van a tratar de ir al top 4 y así como sigue, ¿no? A ver quién gana esta segunda edición del PTCG Raimi, ¿no? Hasta que tengamos un campeón, que creo que va a estar muy interesante. No sé si ya tú tienes de pronto apuestas, no sé si ya de pronto tú tienes un caballo al que Ahí, quieras ir. obviamente yo quiero que gane Perú, ¿no? O sea, estoy ahí, le estoy Por supuesto, por supuesto. dando mis fichas a Angelito. Por supuesto. Y bueno, desde acá, aunque obviamente a mí me encantará que Manuel, que está representando a Colombia, gane, importante decir que independiente de qué partida estemos narrando, siempre lo haremos con total imparcialidad. Lo que queremos es ver un buen juego de Pokémon, pues que obviamente la partida sea emocionante, ojalá no hayan briqueos, ojalá no hayan momentos incómodos donde un jugador no puede hacer nada mientras el otro está haciendo de todo en su lado del campo. Nos queda una regla número 7. Me parece súper importante que se la cuentes a la gente, Ale. Sí, esta es una nueva regla, porque a veces todos sabemos, ¿no? Que pues nos salen manos injugables, ¿no? En un torneo oficial de Pokémon esto no se da, o sea, esta regla no es válida. Si tú tienes una mano injugable, simplemente tienes que jugar, y si es que estás briqueado y te gana en un turno o 2 turnos, pues ya fue, ¿no? O sea, pierdes ese game. Pero bueno, aquí como regla se está implementando en que si se tiene una mano injugable en primer turno, se podrá pues optar por acordar reiniciar la partida. Esto es en acuerdo entre los jugadores, ¿no? Ya sabemos que estas partidas pues van a ser entre jugadores, y esto es solamente válido una vez por juego antes de iniciar el primer turno, ¿no? Si no, vamos a continuar jugando, ¿no? Entonces, ya tenemos las reglas, creo que todo está claro, jefe, ¿no? Y ahora sí, Sí. vamos aquí con las decklists, ¿no? ¿Qué te parece si primero analizamos lo que es la decklist de Leo? Vamos a pasar por todas las decklists, ya, no solamente Bueno. sino vamos a pasar por todas las decklists que jugaron, ¿no? Entonces aquí veo una decklist de Lugia, ¿no? Lugia Vistar, bastante interesante, ¿no? Sí. El tener a ambos dos minchinos. Yo creo que se estaba jugando 1-1, si más no me equivoco. Sí, totalmente. La mayoría de listas, sobre todo impulsadas por Rahul Reddy, llevaban un 1-1 de Minchino. Pero pues tal vez ante tanto Stage 2 grande, el deck no quiere depender solamente de pronto del Weird, que también vemos que es otra adición importante, un atacante que puede llegar a irrumpir en el juego. Por lo demás me parece una lista estándar, la verdad. 4 gosteos que son súper importantes para el deck en forma de 4 voces orders. No sé si me hace falta de pronto esa Serena para de pronto descartar mano al mismo tiempo a la vez que gosteo, pero pues ante un escenario en el que cada vez jugamos menos Pokémon B, pues entiendo la decisión de quitar a Serena. Ionos para disrupción, Sinio que se vuelve, o Jack como le quieran decir, que se vuelve muy importante dentro de la dinámica del deck. Debo decir que no me gusta Mesagosa, No me pero gusta. entiendo por qué lo... Uy, no llamemos al profesor Carlos Antonio, por favor. Pero, Sí, pero sí, no sé si a ti te gusta el estadio, a mí personalmente no. bueno, el estadio, yo cambiaría en realidad. Creo que no me hacen falta 2 estadios, probablemente uno solo. No sería Mesagosa, probablemente iría más por un Jamming Tower, creo yo. Totalmente de acuerdo. Entonces, o sea, yo creo que iría por un Jamming Tower. Y lo que sí quisiera, o sea, lo que sí me gustaría añadir aquí es un trainer más, pero es un poco complicado, ¿no? Un supporter, que es Carmine, ¿puede ser? ¿No? Reino Thornton, ¿no? Que Thornton también es una carta Exacto, que sí. tiene un espacio importante en Lugia. Yo no sé si de pronto cambiaría un Research por una Carmine, por ejemplo. Puede ser un Richard por una Carmine, ¿no? Thornton también me parece importantísimo, ¿no? Pero, Sí. bueno, esto es lo que ha elegido aquí Leonardo, y vamos a ver cómo le fue, Leonardo ¿no? es quien trae sexo en Brasil, no nosotros, entonces. Sí, entonces
Ahí él creo que sabe un poco más que nosotros. Y tenemos luego una lista que yo sí quiero que tú la comentes, jefe, porque tú has jugado mucho, mucho este Yo, deck, ¿no? Charizard y X. Entonces, a ver, cuéntame un poco de esta lista. pues, yo te puedo decir que básicamente esta es sí que la misma lista que yo jugué en el Special Event de Bogotá en el que no hice nada. O sea, lo que me Es parece extraño básicamente... es el Picharán EX. eh, y, insisto, yo jugué también Pesharan X y Por, esto es por temor al Snorlax, supongo. exactamente por temor a control. Pues básicamente en un match contra Snorlax, en el momento que tú bajas Pesharan, ganaste. Exacto. Eh, Porque pues el tema de los counter catcher que te aplican para ponerte un Pokémon Brick adelante y que no puedas hacer nada. En el caso de Charizard, pues Pecharan no anula porque Snorlax nunca va a atacar. Entonces Charizard va a estar ahí presente. Los fantasmas que son súper importantes para poder acabar con el Logerpon de lucha, que sabemos que es un aniquilador también de Charizard al frenar su posibilidad de atacar. Los 4 Body Puffins que son súper importantes para el seteo. ¿Cuál es el problema de Chari justamente? Lo que acabo de decir, el seteo. O sea, iniciar y poder tener un buen campo con Charizard es muy importante, pero al mismo tiempo siento que es cada vez más complicado. O sea, yo siento que si, perdón que hable del pasado, tuviéramos el VIP Pass, por ejemplo, Ajá. Charizard sería mucho mejor. Porque el problema de Charizard es que tú a veces quieres montar muchas cosas. Y pues no puedes, o sea, con Body Puffin no puedes bajar a Rotom y esas 3 cartas extra de Rotom son súper necesarias muchas veces. Qué extraño en este decklist, de pronto, un Manaphy. Sí. Aquí Leonardo juega sin calzones, como diríamos nosotros. Desnudo, Él totalmente no le tiene miedo desnudo. a nada. Sí, 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 él no le tiene miedo a ningún Greninja, a ningún potencial Kyurem que un Drago se pueda sacar de la nada. Y pues nada, realmente una lista bastante completa. Me gusta la estampa como Ace, porque pues para mí es el Ace más útil en Charizard, la facilidad de usarlo muy rápido y de hacer disrupciones muy importante. El Torton es básico, la disrupción de Ion es muy importante. Los 2 gosteos en forma de soporte con el Boss más los 2 Counter Catcher. La camilla y la colonia para justamente anular esas jugadas que Control nos pueda tener ahí para tratar de bloquearnos. Creo que es una lista estándar muy chévere y como les digo, la comparto un montón. Lo único es que yo sí, la única diferencia entre la lista de Leonardo y la mía es que yo sí le jugaba a Manafi. Ok, Pero de ok. resto, Y con esta estamos lista, muy alineados. ¿qué opinas al Mirror de repente? Yo siento que el Mirror de Charizard es una partida de ajedrez bien interesante, donde tú no quieres atacar primero y donde los fantasmas son clave para poder one-shotear Charizard de X del rival o el Pidgeot de X, porque aquí creo que lo principal es que tu oponente no tenga Pidgeot para que no tenga consistencia y que tú Exacto. puedas estar haciendo esa disrupción constante. Entonces, siento que es una lista que está bien preparada. Nuevamente, me gusta el protegerse con Clef al inicio, al puro estilo de Regidrago me gusta. El uso de los fantasmas es clave y la administración de premios, y creo que Briar también es clave para ganar muchos match, porque Charizard estamos en un momento en el que quiere hacerse un turno de 4 premios también. Sí. Es totalmente posible y yo siento que Charizard es el deck que mejor puede usar Briar y que más provecho le saca. Sí, porque tiene el buscador, ¿no? Buscador en cualquier momento Totalmente. y llega, ¿no? Claro, y lo bueno es que es su daño que va aumentando cuanto tu oponente tiene menos premios, ¿no? Porque no pasa lo mismo, por ejemplo, con Terapagos, ¿no? Que también tiene la posibilidad de buscar con Pidgeot, que tiene la posibilidad de buscar con Noctowl, pero el daño no se aumenta, ¿no? Sino básicamente que si es que tú revientas fantasmas y no puedes rellenar ese slot, pues no vas a poder aumentar el daño, ¿no? De 220, que casi que es el estándar que tiene, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero desde ahí nada, es un gran deck, una opción para muchas personas, y creo que con la llegada del deck de liga, pues cada Claro. vez más gente quiere jugar Charizard. Y un deck que tal vez se vea fortalecido después de rotación. Jefe, ¿lo volverías a jugar o no? Y con eso ya cambiamos. No, no sé, no estoy seguro. Va- Es va- que Charizard es como esa novia que me decepcionó y que no sé si quiero volver con ella. Entiendo, Entonces, entiendo. Vamos a la lista de Matricardi, jefe, vamos a la lista de Matricardi. Bueno, justo bueno, ¿y como les esto es un decía, arte? Matías Matricardi, ¿no? Es un jugador de Garde, y no me sorprende ver esta lista ahora, ¿no? Un Garde un poco más, por lo que veo,
un poco más control, ¿no? Con un Mawile ahí casi que, ¿no? Estampado. Y Sí, un también Mawile que el hace falta. estadio, ¿no? Moonlight Hill, no sé, es algo que no veo muy seguido. Totalmente, o sea, el curar contadores, que, bueno, creo que aquí es bien importante el tema de tal vez el curar contadores para Matías. Está pensando probablemente en un Dragapult Claro. y el daño que puede hacer tal vez a sus Pokémon. Eh, pero el Mawile es una win condition para esos momentos donde Garde ya no sabe qué hacer. Y me parece súper interesante que la incluya. Siento que es una lista, como tú mencionas, de las últimas que han sacado. No es Garde Turbo, porque aquí no tenemos Research ni tenemos Candice. De hecho, aquí confía mucho en el disco de evolución. El Ace me parece interesante. También juega la Unfair Stamp. Artason de estadio, o sea, quiere asegurar tener campo, o sea, creo que sí o sí quiere iniciar segundo, hacer Arben, Bori Bori Puffin, disco de evolución, evolucionar y poner dos Kirlias y tratar de jugar tan calmado como sea posible. En este caso, Matías sí juega con pantalones puestos, entonces tenemos a Manaphy presente porque hay Hay miedo miedo. y yo creo que es bastante respetable jugar Manaphy en esta etapa del juego. Sí, sí, yo creo que bueno, teniendo a un Regidrago Vistar como pues el deck Tier S, o sea, a mí me parece que uno debe temerle, ¿no? De alguna u otra manera hay que También, temerle. Por ejemplo, yo también. en alguna lista de Chari, en lugar de jugar Manaphy, jugaba la capa para poder protegerme un ¿Mm? poco, ¿no? Entonces, por ahí ¿Mm? que también hay cosas que puedes hacer, ¿no? Pero, bueno, Matías juega Pokémon básicos de un HP bajo, entonces yo creo que Manaphy le va a ayudar bastante, ¿no? Totalmente, y además que ese es un deck con el que seguramente se siente muy cómodo, tú lo dijiste, jugador de Garde. Estamos hablando del número uno en Argentina en puntos, entonces ya quiero verlo usar este deck. Ojalá lo use, porque creo que es importante que tengan en cuenta, chicos, estamos mostrando múltiples opciones y los jugadores son quienes escogen qué deck van a usar, como bien lo dijo Alejo hace un rato. Y si ellos ganan la primera, pueden elegir continuar o cambiar de deck. Exacto. Y bueno, nosotros, sí, ciertamente por ahí hemos visto, ¿cómo decirlo? Hemos visto pantallazos de las partidas como para poder saber setear un poco, pero no sabemos los ¿Mm? resultados, así que nos vamos a sorprender igual que ustedes aquí. Sí, sí, sí. Si bien está pregrabado, nosotros no hemos visto qué ha pasado. Entonces, nuestra reacción va a ser genuina, amigos. Exacto. Y bueno, y acá tenemos la segunda lista que nos manda Matías, ¿no? Es, si más no me equivoco, un Roaring Moon Turbo, ¿no? De los últimos que se han visto. Lo que me parece medio raro acá es, he visto unas listas de Roaring Moon Turbo ahora último con el Picharran chiquito, ¿no? No lo veo acá, pero bueno, sí veo el Latias, veo el Picharran EX, que básicamente esta es una lista muy turbo, ¿no? O sea que avanza, es One Hit KO, ¿no? Y ir de dos en dos en dos. Es lo que creo que quiere esta lista. Totalmente de acuerdo. Sada es el soporte que queremos jugar, por eso jugamos 4 Pokémon Catcher, porque ese es nuestro gosteo principal. Sí. Un boss Que, Orders que es solamente. un poco a la suerte, ¿no? Puede salir cara o Sí, seria, ¿no? y total, no. Y el dado puede ser una bendición o frustrante. Y pues, aunque la teoría dice que el 50% de las veces vas a fallar, hay gente como uno que falla el 100% de las veces. La suerte no está de Pero nuestro lado, esperemos que a jefe. Matías le vaya bien. Sí. Esperemos, no, totalmente. Esperemos que a Matías le vaya muy bien. Como tú lo decías, una lista estándar, o sea, el Pechan pequeño que se juega para tratar de hacer ese donqueo, porque hay decks que no se esperan justamente eso, sobre todo cuando pues tú no eres un jugador de pronto conocido por jugar Cloud o lo que sea. Creo que es una buena sorpresa el Pechan chiquito, pero creo que aquí Matías busca asegurar consistencia, mucho robo con las trekking shoes, la Pokestop con un aliado importante, las camillas y el Prime Catcher que son claves dentro de la partida, Palpat para recuperar esas hadas o esos soportes que de pronto la Pokestop nos bote, que no queríamos votar, un atacante como el Coraidon de lucha que viene a solucionar problemas contra Pokémon como Terápagos. Oh. Y pues también como una Ah, ok, siguiente opción ok, ya entendí por qué. Claro, es por el Terápagos, ¿no? Porque tú tienes, para matar un Terápagos tienes que hacer Fencing Gouging, ¿no? Entonces, exactamente, entonces, exactamente. ok. En cambio Coraidon, pues después de que el Roaring Moon Baby o el X haya hecho algo el turno pasado, va a ser 180 de daño que se convierten en 360 por la debilidad que tiene Terápagos. Totalmente de acuerdo, muy bien.
Muy bien, entonces, ¿qué te parece, jefe, si ya vamos directamente a las partidas, ¿no? Vamos Y yo a... creo que la gente ya se cansó de que veamos listas. Sí, ya Comencemos lista, a... mucha teoría y la verdad que creo que todos queremos ver a estos dos grandes jugadores, ¿no? Ahí los tenemos con Leonardo Walbrich de Brasil versus Matías Matricardi de Argentina, gente. A ver, ahí vamos a empezar con esta gran partida, creo yo. Yo creo que va a ser interesante, ¿no? Va a ser interesante los matches que Vamos a veamos. divertirnos. Y nada, ahora vamos a ver qué tal nos va. Bueno, nos vaya muy bien y pues nada, aprovechemos antes de que comencemos la partida por también felicitar a todo el equipo de Zetalabs con esta iniciativa, este torneo que seguro va a ser muy interesante. Sí, correcto. Entonces, a ver, tenemos aquí ambos. Eligió Sello, por lo que veo. Y nada, le salió Dio cara. cara. creo que este es Entonces, Leonardo primero. Sí. Creo que es Leonardo Vamos a... que le salió cara. Bueno, le salió cara. Y mientras... Sí. Y bueno, eligió Nailey, que creo que Nailey es Matías Matricardi. Sí, este es Leonardo. Este Leonardo, efectivamente, decidió iniciar con Charizard. Correcto, decidió iniciar con Charizard. Aunque habrá iniciado Matías. Uy, eso es que es Rolling Moon Turbo, ¿no? Sí, eso es Moon. Por eso lo puso a iniciar primero. Inicio, si tú me preguntas, incómodo. Una mano medianamente muerta. Una mano de esas manos que no nos gustan en Charizard, y aquí tenemos que hacer Ultra Ball para pues setearnos básicamente. Sí. No hay forma de activar soporte, tenemos que buscar poner a Charmander, y con la otra Ultra Ball yo buscaría Rotom, robar, y tratar de ver si de pronto me robo el cambio. ¿Pasó? Ok, bueno. Pasó. Yo sí hubiera ido por el Rotom, creo, ¿ah? Yo también hubiera ido por el Rotom y robar 3 más y a ver qué me sale, ¿no? Sí, total, porque además de eso, el otro turno podría haber hecho Luminion, Arven, y con el Arven aseguraba también tener la piedra, el candy, bueno. Exacto. Pero sí. Igual vámonos con Matías. Lo que me pareció un poco raro fue que no hizo un search de premios tan largo como está haciendo Matías, mira. O sea, él sí estaba viendo sus premios. Sí está chequeando qué está pasando con su deck, totalmente. Sí. Correcto, entonces me parece un poco, ¿no? Está viendo. Yo creo que, y esto lo hace también porque él ha jugado Garde mucho tiempo, entonces también tiene que tener cuidado con los recursos que tiene, ¿no? Eso es muy, muy importante. Bueno, siempre... Pero vemos que sí. Este lado de Squawkabilly no estaba en premios, entonces que es un acelerador muy importante de esta baraja. Viene el Real Turbo, ¿no? Igual yo creo que iría así por matar a ese Charmander, ¿no? Lo posible sí, en lo posible sí. O sea, el Clefa no nos incomoda para nada desde la perspectiva de Matías. Sí, yo sí trataría de ir por ese Charmander ahí que en realidad es lo más peligroso, ¿no? De Moon, porque probablemente si tú vas a un premio él te va a devolver a 2, ¿no? Y ir en esos premios disparejos como que no sirve tanto, ¿no? Pero bueno, a ver, bueno, entiendo que va a matar con Rory Moon pequeño, ¿no? Entiendo eso, Matías. Sí, yo creo que está yéndose con tranquilidad. De pronto asume que no va a encontrar el gosteo. Y pues independientemente de si encuentra los catcher para buscar traerse a Charmander adelante, cualquiera de las dos cosas le sirve, es un premio que suma. Porque obviamente queremos a Charmander arriba para poder anular el juego de Leonardo mucho más fácil. Exacto. Igual, desde la perspectiva de, por ejemplo, Leonardo, sería bueno setear, ¿no? Digo yo, fantasmitas para que nos pueda ayudar con el Briar probablemente luego y sacar unos 3 premios que nos pueda hacer ganar, ¿no? Eso también puede ser una posibilidad de cómo contrarrestar lo que está haciendo ahorita Matricardi, ¿no? Además que aquí Dusclops se vuelve muy importante porque esos 5 contadores a futuro son clave para eliminar un Rolling Moon X. Exacto. Yo creo que se vuelven bastante interesantes, ¿no? Y que nos ayudan sobre todo. Pero no encontró el bosteo y va a ir a matar a Clefa nada más. Para recuperar las 2 hadas, vital, volver a tener 4 en el deck. Exacto. No encontró gosteo, como tú lo mencionaste, y se robó una vez, el que no está mal para tener algo de robo con Greninja el otro turno. Vamos a ver qué pasa del lado de Leonardo. A ver, vamos a ver. Bueno, le salió Puffing, ¿no? Igual me parece un poco... ¿Irías tú? Tarde, pero llegó. Sí, tarde, pero llegó. ¿Irías tú más por seteo o ya comenzarías a atacar con el Charizard? ¿Qué opinas?
Porque lo puedes lograr, yo creo que lo puedes lograr, ¿no? Si tiene Sí, total, piedra, pues sí. o sea, lo Tiene puedes un minion lograr. en la mano, mira. Ya chequeo que tenga la piedra, tiene candies, claramente. Modelos candies. Que tiene los 4 candies, de hecho. Tiene el gosteo, Eh, ¿no? Tiene gosteo. sí. Puede ir por esos 2 premios del Squawkabilly, no sé, puede ser. Para ir de 2 en 2 en 2. Sí, exacto. Yo creo que si iniciamos la carrera haciendo 2 premios, estamos en el mapa ideal. Sí. Hay que asumir que vamos a perder ese Charizard el siguiente turno porque Moon seguro va a tener cómo respondernos y cómo one-shotear, pero ahí va a ser importante poder poner un fantasma en campo, A ver, ¿sabes? Me ¿hacer gustaría ver un Pokestop fantasma. o no hacer Pokestop en Charizard? No, ¿Qué opinas? no me gusta la Pokestop en Charizard. Ya vimos qué pasó con el finalista de Europa. Aunque la Pokestop le dio muchas cosas, en la final lo escupió. Sí, correcto. No es un deck para Pokestop, definitivamente. No. Charizard es un deck más cauto, o sea, no vivimos de objetos, entonces aquí claramente se va a ir por el candy, se va a ir por la piedra. Exacto. Creo que tenemos un turno ideal. Sí. Yo creo que sí. Sí, candy para Charizard, ¿La exactamente. piedra te la guardas para el siguiente o la usarías ahorita? Yo no lo usaría ahorita, yo la guardaría. Ok. No me gusta, o sea, yo no cargaría 3 energías, la verdad. Sí, Oh, yo creo que con 2 bueno. está bien, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? De pronto está pensando en que el otro turno carga desde la mano y ya Charmander puede aniquilar a Moon porque le hace 40 de daño. Oh, muy bien. No, pero bueno, veo que está usando la piedra ahorita. Un poco raro. Pero De repente va a traer está Puffin. usando, vamos a ver. Ah, Sí, ok, seguro. ok. Ah, Muy me bien, encanta, muy me bien, encanta. Sí, no lo habíamos previsto nosotros, pero sí, él ya perdió un premio el turno pasado y creo que dejar sin mano este deck es clave. Sí, lástima que no le salió un Puffin o algo así, ¿no? Sí, yo siento que él quiere el Puffin y va a terminar haciendo la Pokestop. Ay, no. Uy, no. Por eso es que no hacemos Pokestop en Charizard, amigos. Literalmente no me gusta. Sí, no. Miren eso, miren lo que acaba de pasar y me pone a pensar incluso si esa Super Rod debería jugarla, aunque supongo que lo que va a hacer Matías es, Leonardo es esperar a que ese Charizard muera para recuperar algunas energías. Recordemos que Charizard es muy limitado en ese sentido. Sí, correcto. Pero ahora Vamos a ver cómo responde. Uy. salió bueno, ¿eh? Yo creo que ha salido algo bueno. Y sí, las capacidades que tiene este deck de recuperación también son buenas. Estamos, la mitad del deck son objetos. Uy, Sapo. Uy. Hubiera sido mejor hacer Greninja, ¿sabes? Primero, Ok, Greninja primero y luego Pokestop, entiendo. generalmente el robo seguro es importante. Que mira que acá nos vamos a ver limitados a responder con el Moon Baby, que no es lo que queremos. O sea, siento que esos probablemente 80, 90 de daño, no sé cuánto estará haciendo en este momento el Moon chiquito. No creo que sean más de 150. No, De hecho, no. creo que va creo a que llevar una cuenta justo de eso. Vi3 nomás, creo que está haciendo 100. Sí. Sí, creo Entonces, que yo sí. apostaría por el Pidgey, de hecho, de ser posible. Sí, ese es lo malo, Y ¿no? no O sea, salió. ese es lo malo de esa carta, ¿no? Que puede ser muy buena como también te puede escupir en la cara, ¿no? No, y aquí vemos la potencia del sello, de la estampa en Charizard, perdón. O sea, como al final le volteó el juego. Matías tenía una muy buena mano para Sí. responder con absolutamente todo. Y pues aquí queda un poquito limitado. Pese para descartar Ultra Ball o Prime Catcher, Ahora, claramente creo que la- tiene Luminion. Tiene Luminion. Ah, bueno, no. Tiene No, Luminion pero es que en el deck Catcher no lo queremos descartar. Matías. Está priceado, Está porque no lo vi. priceado, ¿no? Sí, está priceado, ya lo vi. Ok. Vámonos con con una carga manual. Y ¿será que nuestro amigo Leonardo consigue Pidgeot del próximo turno? Bueno, ya vamos a ver que le va a hacer un, ¿no? Prime Catcher al Pidgey. Sí. Prime Catcher al Pidgey, Greninja, Retrira y bueno, ¿no? Sí, pues era lo que necesitaba hacer. O sea, ese Pidgey no podía seguir en juego porque era regalarle consistencia a Leonardo y no es lo que queremos. No es lo que Pero queremos. ahí yo sí Un premio, ¿no? tengo un problema, jefe, porque si le sale un boss o algo, vas a poder traer al Moon grande y hace 240 ahorita, ¿no? Totalmente. Y es más, tiene el boss en mano. Tiene el boss en mano. Ya tiene la jugada armada, de hecho. Y yo usaría la Vacuum para salir de esa Pokestop. Descartaría la colonia. Che, la colonia no nos Que la sirve Pokestop para nada ahorita. Sí. Descartaría la colonia con la Vacuum, lo dejo sin Pokestop.
y me llevo a Roaring Moon grande. Au. Sí, tal cual. Esa es la jugada correcta. No hay otra. Bueno, Sí. Y bueno, Boss estamos Order. sincronizados, estamos sincronizados con Leonardo, voces Orders a el Roaring Moon grande, y yo creo que nos vamos para otro juego, ¿no? Sí, yo ya lo veo muy, muy difícil el que lo pueda retornar. En este caso, Matías, ¿no? Lo veo muy, 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 muy difícil, ¿no? Y bueno, está trayendo, ¿no? El Fezandipiti y el Radiant Charizard, pero solamente es por si acaso, ¿no? Porque ya tiene en mano, Sí, tiene un Candy, tiene Arven. O sea, yo creo que tiene para armar otro Chari seguramente. sin problema. Sí, además le salió Torton. O sea, yo creo que Mira, esto ya está... vamos Es más, aquí en un juego de campeonato concede nomás, ¿no? Y ya vas al siguiente. totalmente, o sea, yo no perdería tiempo, No, ya está. No hay nada más que hacer. pero igual, mira, aquí no nos rendimos. O sea, creo que el mensaje de no hay Roaring Moon X. Sí, bueno, Hacemos ahí. en la lista tenía 3 y yo creo que en la primera mano descargó todo uno, ¿no? Si más no me equivoco. Sí. Y el otro debe estar priceado. Sí, sí. Nos salió Camilla, y efectivamente uno está priceado, porque hay 2 en el descarte. Nos Correcto. salió Camilla. ¿Hay posibilidades? ¿Ves posibilidades de...? Pues yo sí veo forma de que Roaring Moon X ataque. Tenemos Dark Patch, tenemos Sada, tenemos Certain Vessel. Que ataque sí, pero que gane no, porque, a ver, lo ideal es... Y pues yo de hecho, energía de turno al Charmander si Roaring Moon se estalla y se hace 200 de daño, y adiós. O sea, no hay forma de ganar. Ujú. A menos que tengas una disrupción de mano, ¿no? Ahí sí te diría, oye, ya a la suerte a ver qué pasa, ¿no? Pero si jugamos Sada, renunciamos a hacer instrucción. Sí, ese es lo malo. Mira, Ese es lo malo. está buscando ahí. Quiere, ¿Cuál no quiere le ir, salió? quiere ir por el Charmander, si más no me equivoco, ¿no? Quiere ir por el Charmander. Ya. Sí, Sí, yo creo que quiere ir por Igual el no. Charmander. sí. Y que quiere seguir atacando con Roaring Moon Baby, seguramente. Sí. Sí, no. Aquí Matías va con corazón. Está. Va, bueno, a todo por 130, ok. Sí, o sea, igual yo creo que va un poco tranquilo en ese sentido porque no tiene seteado un Pidgeot, no tiene seteado fantasmas, entonces es como que lo único que tienes es el Charizard y lo que te salga del top deck, ¿no? Entonces, yo creo que Totalmente, puede ir así. totalmente. Creo que ese es lo que está pensando, ¿no? Aunque lo veo un poco complicado por cómo está ahora, ¿no? Sí, yo agradecería tener un fantasmita en el campo, lo llevo pidiendo desde hace rato. No sé si este es el momento para, por ejemplo, jugar Arven. O sea, es claro que la mano de Matías es débil porque no tiene nada, entonces yo no jugaría yo, ¿no? La verdad, además que me perjudicaría a mí mismo, Sí, claro. dándome con 2 cartas. Tienes todo en mano para poder. Sí, yo jugaría Arven y setearía pues, como un fantasma por pura tranquilidad, o incluso O sea, Arven por Pocochos, dices. ¿O no? pocochos para buscar un Charmander. Bueno, creo que va a traer Bueno, Fezandipiti, seguramente, ¿no? sí, Matías seguramente se va a ir por el Charizard Radiante o por Fezandipiti, por uno de esos dos. Ok, Charizard Radiante. Radiante. Es como simplemente una declaración de intenciones de o cómo responder. Ese es como jaque, ¿no? Ese es como jaque. Ahorita le sí. estoy poniendo jaque, ¿no? Sí, es Charizard, no pasa nada. Tú no tienes cómo robarte 3 premios. Yo tengo cómo responderte el siguiente turno. Exacto. Entonces, y todo lo que tiene en el campo es one-shoteable por Charizard. Sí, ahorita ya. Ahora mismo ya es one shoteable, la verdad. Yo creo que ya llegó el momento de oprimir el botón de conceder, ¿no? Oh, ya está. Sí. GG, gente, GG. El primero Bueno, pues se lo el lleva poder de Brasil. Charizard. Sí. Gol de Brasil, amigos. Gol de Vinicius Junior. Sí, correcto. Bueno, vamos a ver cómo le va a ese siguiente, ¿no? Supongo que cambiarán de deck probablemente, ¿no? De repente vamos a ver probablemente la Garde de Matías, ¿no? Garde contra qué será. Bueno, no sé si se irá contra Chari. Leonardo se queda con Charizard. Igual Chari versus Garde, Chari tiene posibilidad, ¿no? Sí, bueno, acá está. Matías Match muy parejo, va con Chari. por supuesto. Sí. Esto y no le salió nada más. ¿Quién inicia primero? Creo que Matías ha dicho que va segundo primero. No salió, Supongo ¿no? que ellos habrán escogido que sí, supongo que Matías le habrá dicho como él perdió, pues Claro. como quiere que sea el inicio del juego. Uy,
Ah, pero ese deck no lo hemos Sorpresa. visto, ¿no? Este es el de. Yo creo que es Ese un no lo craft hemos para visto. dos. Uy. Matías, por favor, seteate. Necesita poner un Pokémon Otro más. Pokémon. Necesita poner un Pokémon más en la banca porque sale Pecharán pequeño. Sí, Y ya. sí, sí, sí. ¿Sabes qué me preocupa? Que no veo forma de buscarlo. No, la verdad es que no. Ya, con toda la suerte, ¿no? Es como que No, ya. no, no. Es como que atacha Uy, paso, ¿no? Energía paso. uy, Uy, Aluminium. no. Yo creo que está Quedó, todo. quedó Vinicius Junior, quedó Vinicius Junior frente al arquero sin defensa. Yo creo que está todo. Arvin, ¿no? Por Trolli, Sí, sí. más cápsula, ¿no? Si está el Trolli, Aquí ¿no? sí, A ver. Leonardo está chequeando, está el Pecharant ahí y No está tenemos el el Trolli. Trolli. No, no está. Ay, Dios. Bueno, no necesita mucho, no necesita mucho. O sea, miremos qué tiene en mano. Ah, pero igual puede atacar. Necesita Puede atacar con el Clav. un clav. Sí, o sea, no. La estrategia no necesariamente es donqueo. Ya, ok, sí, porque puede agarrar Nesball por exacto. Traes al Brute Bonnet, Exactamente. le pones y haces piedra Energía, por, ¿no? por energía. Ah, pero. Ah, Haces, sí. haces piedra por Uf. energía, ¿no? Ay, GG, Matías. No, Esto pasa. esto ya fue, ¿no? Y ya fue, pues Matías debe estar esperando que él muestre que tiene todo, pero pues. eh, evidentemente. No hubo necesidad de complicarse. Y Y bueno, esta fue una partida express. El poder de Clove, amigos. El poder de Clove ante inicios poco amables como el que acaba de tener sí. Matías. Y se acaba el juego. Ya aquí se terminó todo. También se terminó esta partida porque ya ganó 2-0, ¿no? Ha ganado 2-0 Leonardo. Entonces con Sí. esto se ha acabado este primer juego que hemos estado viendo, la verdad. Es que interesante el tema. Bueno, lastimosamente acabó rápido. Hemos conversado un poco más, creo que de las decklists y de cómo los conocíamos, más que nada, ¿no? Nos demoramos más analizando los decks que el match. Sí, bueno, esto pasa, ¿no? Es parte del juego, ¿no? Es parte de que, bueno, de la suerte también, ¿no? Y que lastimosamente es un BO1, ¿no? O sea, es un BO1, me refiero en los matches con el mismo deck, ¿no? Finalmente es un juego BO3 con diferentes decks, ¿no? De acuerdo. Y no, y pues sí. yo creo que Matías no esperaba para nada que Garde le fuera a briquear de esa forma. Pues. Sí, la verdad es que yo creo que él tampoco pensaba eso y pensaba que le iba a ir un poco mejor. Pero bueno, tenemos al primer clasificado, ¿no? Leonardo. Leonardo es el primer clasificado. Un aplauso para él. Que bueno, él está pasando ahora mismo acá al top 8. Y nada, jefe, ¿qué tal? Ya estamos aquí en los últimos minutos para poder despedirnos. Cuéntanos un poco cómo te está yendo en esta temporada. ¿Piensas viajar? ¿No piensas viajar? El contenido de Pokétrans, que la verdad es que yo siempre lo sigo a ustedes, me parece muy chistoso. Sobre todo porque es algo un poco más ameno de algo técnico, ¿no? Entonces, no sé, Sí. cuéntanos un poco. Amigos, apliquemos el popular relleno como hacen en Naruto. Vamos a hacer el video un poquito más largo. Entonces, nada, primero el match. Por Leonardo, felicidades. Bien merecida esa clasificación al top 8. Los decks le funcionaron como debían funcionar. Charizard pensamos que no había iniciado bien, pero lo lindo de Charizard es el comeback. Y ese comeback que tuvo gracias a ese premio que se robó Matías, ese counter catch que le permitió jugar también un soporte, creo que fueron claves. Matías lamentablemente briqueó. Y pues nada, felicidades a Leonardo y seguramente estaremos narrando, si no somos Alejo y yo, otras personas estarán narrando el top 8, pero seguramente nos lo encontraremos más arriba, es muy probable. Y vendremos con partidas más emocionantes. Tú también Sobre tienes nosotros y... un casteo aparte, ¿no? Con Jesse, si más no me equivoco. Sí, yo voy a castear otro match ahí, de hecho voy a castear el match de Manuel. Y como les digo, amigos, claramente quiero que él gane. No sé qué va a pasar, todavía no sé qué pasa en su match, además porque él no nos ha querido contar. Él ya lo jugó, pero no nos ha querido contar para que nos sorprendamos. Y sé que dura un poquito más. O sea, de verdad es algo improvisado. O sea, de verdad tampoco saben ustedes, ni Jesse ni tú. No sabemos qué va a pasar. No, Manuel optó por no decirnos. De hecho, él se encerró solo a jugar porque pues la idea es que justamente fuera un juego de él. Pero no nos ha contado.
Entonces estoy bastante expectante de qué va a pasar. Y amigos, únanse a nosotros en el video también del casteo de ese match. Vamos a tener a Manuel contra el flamante campeón del Special Event de Bogotá, representante de Chile. Interesante, interesante, muy bien. Y bueno, Sí, sí. para terminar un poco, ¿qué se viene ahorita con Pokédrons? Te cuento, vamos a viajar a Mérida. Ahí nos van a ver amigos en el regional. Primera salida a un regional que hacemos dentro de nuestra historia como competidores, porque habíamos ido ya Inters, Mundial y demás, pero no habíamos ido a un regional en otro país, porque en Colombia pues no los hay. Estamos analizando de acuerdo obviamente a cómo nos vaya en Mérida. Nuestra presencia en otros eventos. Vamos a ver si podemos ir a Monterrey, vamos a ver si podemos ir a Chile. Pues todo va a depender obviamente de las posibilidades que veamos en nuestra clasificación, en hacer top 100. El juego se va a poner cada vez más interesante. De hecho, Monterrey va a ser un torneo clave para el meta, porque va a ser el primero en el que se va a poder jugar la nueva expansión de Battle Partners, de Journey Together, perdón. Interesante expansión. Y yo interesante expansión. No sé qué deck quieres tú. ¿Qué deck quieres tú? Yo siento que todo el mundo hypeaba mucho a N, pero el que realmente va a ser interesante jugar es el de Hop, ¿no? Sí, el de Hop está bastante interesante, sobre todo esa sinergia que tiene, ¿no? Yo creo que apenas salió el Regiran, ¿no? De N, todos dijeron, oye, sí, que vamos con N, ¿no? Que es bastante, o sea, se ha hypeado bastante, es lo normal cuando sale una lista inicial o una nueva expansión. Pero yo creo que por ahí hay que ir, ¿no? Viendo, es un poco expectante en los que van con perfil bajo, ¿no? Y Hop es uno de ellos. Pero sí, y tampoco nos olvidemos de los decks actuales que sobreviven a la rotación y no se ven tan golpeados. Nuevamente, Charizard no sufre porque se le pierde su trío inicial de consistencia, que es Luminous, Rotom y demás, pero tal vez un Hoot se va a volver importante para el inicio y poder tratar de buscar ese Candy y esa evolución. Tenemos un Regibolt que, aunque no ha hecho tanto como todo el mundo piensa, pues va a estar activo, va a estar presente. Y tenemos un Dragapult que ganó un regio, ¿ah? ¿No? No ha hecho nada más después de eso. Y tenemos un Dragapult que cada vez asusta más. Entonces creo que el futuro pinta muy interesante en el panorama de TCG. Y obviamente vamos a ser parte de ello. Seguramente vamos a estar en el mundial, sea como competidores, sea como espectadores. Pero pues queremos seguirles llevando la experiencia del mundial, la experiencia de Pokédrons. Ustedes saben que nuestro contenido buscamos que pues sea divertido. Obviamente nos dirigimos a una audiencia un poco más adulta, pero pues la idea es divertirlo siempre, jugar Pokémon, hacer más amigos en el camino y pues que esta familia siga creciendo. Y gracias también al equipo de Zetalab por invitarnos a ser parte de este torneo. Manuel desde el juego, yo desde el casteo. Muy bien, entonces eso ha sido todo por hoy día, chicos. Muchas gracias por sintonizar. Y nada, Sergio, el jefe, gracias por haber estado aquí conmigo. Espero te hayas divertido, ¿no? Aunque ha sido unos cuantos minutos nada más, porque esperábamos una partida un poco más larga. Nos tomamos algo, ¿no? Se acaba el video y nos tomamos algo. Claro, ahí, y para hacer... Agüita aunque sea, no vamos a ir con todo. Ya, para hacerle gala a Pokédrons. Nada, pues gente, nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Hasta luego. Familia. ¿Listo?